Ok, a partir de este momento entonces tengo la grabación activa. Desearles una feliz noche aquí a los compañeros que están en vivo y a los compañeros que vayan a ver posteriormente la clase. La temática de hoy, ¿verdad? Es muy interesante. Recordarles a modo de repaso que la semana anterior pues arrancamos con este módulo 2, ¿verdad? De fundamentos de la industria médica y abarcamos pues temitas introductorios, por así decirlo, sobre la industria médica en Costa Rica, vimos algunos conceptos claves y también conocimos algunos entes reguladores que están directamente relacionados en esta industria. Para el día de hoy vamos a ver unos tres subtemas, ¿verdad? La clase de hoy es más cortita, pero por lo menos el primer temita muy interesante sobre el manejo de documentos oficiales propiamente en el departamento de calidad. También vamos a hablar de excelencia operacional y el tema de auditoría. Para el día de hoy tenemos una tarea asignada específicamente del tema 2, excelencia operacional. Ahí posteriormente pues les voy a comentar en qué consiste. Ok, nuestro primer tema a cubrir son documentos o los registros oficiales, repito, que se utilizan en el ámbito de la supervisión, de la inspección, ¿verdad?, del departamento de calidad. Tenemos que tener presente, antes que todo, qué es un documento o qué es un registro oficial. Y esto va a implicar absolutamente toda esa evidencia que generalmente es física, en algunos casos es digital, pero que nos va a permitir tener acceso a los detalles, a toda la información clave relacionada con la manufactura de un producto. Puede ser formularios, pueden ser reportes, informes, planos, algún manual de procedimientos, algún documento donde se detallen o especifiquen, ¿verdad?, aspectos claves del producto. Todo eso se le conoce como documento oficial o registro oficial. Y todo lo que son documentos oficiales generalmente deben de cumplir con algunos requerimientos. Cuando estamos hablando de esos documentos que son utilizados, ¿verdad?, por el inspector o el supervisor de calidad. Generalmente toda la documentación que esté en manos de un inspector debe de tener el nombre de esa persona que está manipulando, que está rellenando, completando información en el documento. Específicamente estamos hablando de que se le deben adicionar por lo menos la inicial del nombre, el apellido completo y la inicial del segundo apellido si fuera necesario. ¿Cuándo es necesario agregar la inicial del segundo apellido? Cuando de casualidad en un departamento existen dos personas cuyos nombres empiezan con la misma inicial, cuyos primer apellidos es el mismo y obviamente ocuparíamos hacer la diferenciación, ¿verdad?, entre uno y otro, entonces colocando la inicial del segundo apellido. Entonces, por lo menos este es un formato estándar, ¿verdad?, utilizado en la mayoría de las industrias. Cuando hablamos de que el inspector tiene que firmar, no vamos a hablar necesariamente de colocar, y perdónenme la expresión, ese garabato, ¿verdad?, que uno acostumbra pues a utilizar cuando va a firmar un documento, sino que aquí lo que se recomienda es respetar este formato, el tema de la inicial del primer nombre, apellido completo, el primer apellido completo y la inicial del segundo apellido si fuera necesario. En cuanto también al tema de la firma, como lo acabo de explicar, esta siempre tiene que estar, digamos que acompañada de la fecha en la que el inspector o el supervisor realizó, ¿verdad?, esa labor que está documentando. Es importantísimo que la fecha siempre tenga
en dígitos, absolutamente todo, ¿verdad? El día en que se está realizando en formato de 2 dígitos, es decir, que si es un día 2, se le va a escribir 02. El mes en letras, generalmente se utiliza el mes completo, a no ser que a lo interno se tenga algún tipo de codificación específica, ¿verdad? Para aquellos meses que de pronto pues el nombre es muy largo. Y el año, pues se colocan los últimos 2 dígitos del año. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más clarito acerca de cómo es. Ahora, ¿qué es lo permitido y qué es lo no permitido a la hora de que un inspector manipule, ¿verdad? Un documento, un formulario que tenga que llenarlo, completarlo? Vamos a ver primero lo que no se permite. Número 1, usar corrector, ¿verdad? De hecho, inclusive hasta en temas de la escuela y del colegio, pues hay algunos docentes que son bastante estrictos y que intentan hacer la costumbre en el estudiante de que nunca utilicen corrector, porque esta es una costumbre que si se aprende en la escuela, pues se tiende obviamente a repetir a nivel laboral. Y para lo que es el área de supervisión de la calidad, el corrector nunca jamás puede estar presente en ningún documento. Otro elemento que no se permite es borrar información. Siempre todo tiene que quedar en original. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay alguien que se equivoca, ¿verdad? Pero por lo menos aquí de plano vamos viendo solamente lo que no se permite. No podemos borrar información, no se puede sobreescribir, que de pronto, inclusive también vamos a ver un ejemplo más adelante, qué sé yo, que yo tenía que escribir junio, ¿verdad? Y por error escribí julio. Entonces que yo intente hacer ahí, como dicen un MacGyver, con el lapicero y escribir encima de la letra N una L, eso es sobreescribir, tratar de tapar un error escribiendo encima de un texto que ya existía, eso no se permite. Tampoco es permitido el uso de lápiz, jamás firmar un documento por otra persona, ¿verdad? Esas típicas conductas que tal vez un compañero está en la carrera, que lo va a dejar el bus o que, no sé, tiene alguna premura y le dice, compañero, hágame un favor, fírmeme por mí, nada más ponga las iniciales de mi nombre, tranquilo, no pasa nada, es que voy soplado. No, no, ¿verdad? Nunca jamás firmar por nadie más. El día de mañana que uno por el, entre comillas, hacerle el favor a un compañero y firma, y ese documento tenía un error o ese documento pone, digamos que entredicho, tal vez la integridad del compañero, es muy probable que diga, yo no fue el que firmé, el que firmó fue el fulano, y ahí empiezan los problemas. Entonces nunca se firma un documento por otra persona. La documentación de la información nunca debe guardarse o realizarse o confeccionarse antes o mucho tiempo después de que se está realizando la operación. Y pongo un ejemplo en concreto. Ocurre que de pronto estamos familiarizados con algún procedimiento, sabemos que siempre es como muy robótico, como muy, muy mecanizado, que siempre tenemos que llenar, por decirles algún formulario, ahí al formulario tal, siempre hay que ponerle que la fecha, que la hora, que el nombre, eso me lleva 15 minutos llenando esa primera parte del formulario. Ya sé, voy a agarrar varios y los voy a tener ahí llenados previamente y así puedo ahorrarme el tiempo. Eso no se permite, ¿verdad? Por eso dicen nunca se documenta información antes. Y tampoco mucho tiempo después. Les doy otro ejemplo. De pronto tenía que llenar algún formulario durante alguna inspección, qué sé yo, y se me olvida el formulario. Lo dejo en la oficina y la verdad es que me voy a demorar mucho devolviéndome a la oficina. Yo tengo tan buena memoria que lo voy a memorizar todo. Y después de que ya observé y vi todo, cuando llegue a la oficina nada más transcribo todo lo que yo vi. Eso tampoco se puede hacer. Porque aunque tal vez queramos presumir que tenemos muy buena memoria, podríamos perfectamente estar olvidando algún detalle por una mala práctica como esta. Entonces,
Siempre todo lo que se documenta tiene que ser en el momento exacto y preciso en que se está realizando una operación o en la que se está verificando, revisando, supervisando algo. Nunca antes ni después de la actividad. ¿Qué más no está permitido? Bueno, usar flechas o algún otro tipo de ayuda, llámese simbolismos, ¿verdad? Que yo me inventé, que resulta que voy a poner una carita feliz aquí y esta carita feliz o una carita triste. Yo, Nancy, ¿verdad? Voy a interpretarlo como que esto es un error o como que esto está mal. No. Hay simbologías estandarizadas que son las permitidas. Entonces no vamos a utilizar ni flechas, ni ninguna otra imagen o simbolismo que yo me invente para pretender aclarar algo en un documento. Tampoco se va a documentar en borrador. Vean que en la diapositiva anterior se mencionaba que no se podía borrar y que tampoco se tenía que usar lápiz. Es decir, que cuando yo vaya a utilizar un documento es lapicero. Y la recomendación es que sea ojalá lapicero azul, de color azul o negro, ¿verdad? En algunos casos. Pero nunca voy a decir, ay, voy a hacer este llenado del formulario, no importa que me quede feo, ahora cuando llego a la oficina lo paso. No, eso no se permite. El documento que usted utilizó, ese es el original, ese no puede botarse o eliminarse o sustituirse. En temas de calidad, la documentación es un aspecto muy delicadito. Entonces, no es como le pasa a uno tal vez en el colegio, ¿verdad? Que un chiquillo viene y escribió, le quedó feo, arrancó la hoja, la botó y vuelve a hacerlo y aquí no pasó nada. No, siempre va a quedar una evidencia de que ahí hubo una hoja y que alguien la arrancó. Eso ocurre igual en la práctica a nivel, digamos, del área de calidad. La eliminación de un formulario por un error o lo que sea puede dar pie a alguna situación tal vez de desconfianza, alguna situación que genere algunas dudas. ¿Será que el compañero o la compañera tapó algo? ¿Será que el compañero quiso ocultar alguna situación, por eso botó el papel y hizo uno nuevo? Entonces, ese tipo de situaciones tienen que evitarse. Y por eso es que la recomendación es jamás se va a documentar en borrador. El papel que usted hizo, así tenga errores, ese es el que se documenta, ese es el que se guarda, el que se archiva. Perdón. Tampoco es permitido tachar información. Ahora vamos a ver qué entonces es lo correcto hacer. No se pueden desechar registros, así tengan errores de escritura o estén deteriorados o que mire que se me mojó y voy a botarlo. No, absolutamente ningún documento debe de eliminarse. Porque, vuelvo y repito, frente a algún tipo de auditoría o verificación, siempre va a generar dudas el por qué no aparece un documento, el qué ocurrió con tal archivo, con tal consecutivo, que aunque no lo había mencionado, generalmente los formularios, ¿verdad? A nivel de calidad, tienen que tener un consecutivo. Esa es la manera de saber si alguien eliminó o no algún documento. Ya en casos demasiado excepcionales, ¿verdad? Muy extremos, y les voy a poner una situación extrema, qué sé yo, que el documento que se tenía almacenado, no sé, había una plaga de ratas y las ratas se comieron el papel. ¿Y cómo hacemos ahí entonces? Bueno, ahí habría que ser un caso muy excepcional, obviamente algún tipo de informe, ¿verdad? O documento en donde se indique, bueno, por una causa excepcional, qué sé yo, una plaga, un roedor, el documento tal, ¿verdad? No existe en físico, fue dañado, qué sé yo, pero sí tiene que haber un sustento inclusive de la ausencia de algún documento que no esté presente. Hasta acá estamos claros con lo que no se permite en cuanto al manejo de documentación. Sí, todo claro. Ok, bueno, perfecto. Vamos a ver ahora lo que sí se permite.
Bueno, recordemos, y aquí pues voy a hacer hincapié, todos los documentos son de carácter oficial, entonces no podemos tomarnos a la ligera la utilización de una copia y decir, ay, esto no es nada, no importa, aquí lo rayo, aquí lo recorto, aquí lo rompo. No, toda la documentación en la empresa es documentación oficial y por eso hay que darles un correcto manejo. ¿Cómo entonces resuelvo yo un error a la hora de haber escrito tal vez algún dato malo o erróneo? ¿Cómo hago una corrección sin caer en los errores o en las situaciones más bien que antes mencioné que se dice que son prohibidas? Bueno, lo correcto acá, número uno, es tener una letra legible. Y aquí yo abro un gran paréntesis para los compañeros y las compañeras que de pronto tengan, como dicen, letra de doctor, que solamente ellos entienden. Aquí, a modo de recomendación y sugerencia, y tal vez de pronto a alguno le parezca excesivo lo que voy a decir, pero es la pura verdad. Algunas personas a cierta edad inclusive van a tener que esmerarse hasta en comprar un cuadernito de caligrafía y empezar a hacer prácticas de escritura, porque es lamentable, y se los digo yo pues con propiedad, a veces encontrar letras que literalmente son ilegibles. Si ustedes están apuntando a un puesto, ¿verdad?, de calidad o del departamento de calidad, definitivamente el tema de la letra es algo fundamental. No, no se puede prestar nunca para malos entendidos, para confusiones o simplemente para una situación en donde nadie entienda qué es lo que el compañero o la compañera escribió. La letra tiene que ser legible, esa es la primera recomendación. Segundo, como antes lo mencionaba, siempre usar tinta negra o de color azul, nada más. Nada que rojo, que rosado, que verde, que celeste, no, solamente esos dos colores. Eh, Ahora, ¿qué pasa si hay un error en algo que se escribió? Se recomienda trazar una línea simple sobre la información errónea. En un momentito vamos a ver un ejemplo. No es que yo voy a agarrar y voy a empezar ahí a tachar y a hacer aquella casi que mancha de tinta sobre el texto que estaba erróneo. Es una rayita simple encima del texto que está mal. Nada más una línea simple. Luego dice, añada la información correcta. Ahora vamos a ver cómo es que se hace esto. Y muy importante con lo que empezamos, cualquier anotación que hagamos, bien sea de forma regular o para una corrección, siempre, siempre, siempre tiene que estar al lado de la corrección la firma, y recordemos que cuando me refiero a la firma, no es el garabato que acostumbramos a hacer en los documentos. La firma aquí, recordemos que es la inicial del primer nombre, el apellido completo o el primer apellido completo y, de ser necesario, la inicial del segundo apellido. Eso es firma en esta temática que estamos viendo. Y la fecha en la que se está haciendo dicha corrección. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque tiene que haber siempre un responsable de quien hace las correcciones, de quien tacha algún dato. Tiene que haber un responsable. Porque si el día de mañana alguien vino, tachó algo y dijo, no, no se tiene que hacer así, se tiene que hacer de esta otra manera, y otra persona lee el documento y hace caso a esa corrección y resulta que ocurre un problema, ¿a quién se le va a, digamos, a señalar? No es al operario, se le va a señalar a quien hizo una corrección en un documento, pero sería imposible adivinar quién la hizo si no se firmó y si no se colocó la fecha de dicha corrección. Porque inclusive en un caso así como el que estoy dando de ejemplo, podría ser que alguien diga, mire, pero el responsable fue, qué sé yo, Nancy, ¿vea? Nancy fue la que firmó aquí a la par de la corrección. Sí, pero un momentito, veamos la fecha. ¿Cuándo fue que Nancy firmó esta corrección? Vea qué raro, Nancy firmó
3 días después de que el operario cometió un error. Entonces también inclusive las fechas podrían hasta salvaguardarlo a uno, ¿verdad? De que el error o que más bien la situación que se haya presentado no sea un asunto de responsabilidad encima de quien hizo la corrección, sino tal vez de un traspapeleo o de un error de lectura, en fin. Así que esto es importantísimo frente a cualquier corrección, firma y fecha. Ahora sí, veamos ejemplos concretos de entonces cómo debemos hacer una corrección de errores en documentos oficiales. Vean que ahí en la primera línea, ¿verdad? Bueno, número 1, no hay un gran tachón, sino que hay una línea simple sobre el texto que tiene el error. Es una rayita nada más. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, leo para ustedes, dice SOP-024. El error fue que se colocaron mal los números, ¿verdad? Era 42, no 24. Entonces, vean qué interesante. No se tacha solamente el numerito que estaba invertido. Se tacha todo lo correspondiente al error. Todo. Y a la par se escribe la forma correcta. En la parte de abajo vean que ocurre la misma situación. Ahí pues por error se escribió 050 y era 005, pero se tacha todo el código y se coloca correctamente a la par. Ahora, muy importante, ¿qué pasa si ustedes observan en el siguiente ejemplito, ¿verdad? Que está ahí, que es como una tablita con 3 columnas? ¿Qué pasa si el campito que hay ahí es tan chiquitito que se dificulta un poquito hacer la corrección? Bueno, se puede hacer la salvedad de una nota, llamémoslo así, al pie de página. Ustedes recuerdan que hace unas diapositivas adelante yo les indicaba que dentro de lo que no se permite era colocar flechas ni ninguna simbología extraña para hacer alguna aclaración. Bueno, ¿qué es lo correcto de acuerdo a la norma? Utilizar un asterisco, como se ve ahí en la imagen. Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Entonces no sé si se aprecia bien el asterisco ahí. Se tacha, ¿verdad? El GPB, porque tiene un error, se pone un asterisco y como ahí a la par no me cabe la corrección, el asterisco me hace a mí la salvedad, por así decirlo, de que voy a hacer la corrección en otra parte, que está aquí abajito, vuelvo a escribir un asterisco, haciendo alusión de que ahí es donde se va a hacer la aclaración y vea que se está colocando, léase GBP, aquí también se invirtieron las letras. No sé si me doy a entender. ¿Alguien que me confirme? ¿Hola? ¿Me confirman, muchachos, si esto queda claro o no? Sí, profe, está claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vuelvo y repito, esta sería la forma correcta, idónea, si estuviéramos bajo una situación en donde el espacio para colocar la corrección fuera muy pequeñito, ¿verdad? Tampoco se trata de que hagamos la corrección y que más bien se vea aquello peor o sea confusa la corrección. Entonces, si vemos que hay poco espacio, mejor vamos a la segura, escribimos el asterisco y en la parte de abajo, donde hay un espacio idóneo o adecuado, se vuelve a colocar otro asterisco y se coloca entonces, ¿verdad? La leyenda, léase, la forma correcta y vean qué importante, ahí aparece iniciales y fecha, o sea, iniciales hace referencia a la firma, como ya lo expliqué, y la fecha a la pura par de la corrección. Esa sería la forma idónea.
Algunos otros errores comunes, ¿verdad? Vean, esto es información real, así que ahí pues me disculpan la letra, pero así tal cual es lo que uno encuentra muchas veces en los reportes o en la documentación oficial en las empresas. Dice, por ejemplo, errores más comunes, correcciones sin iniciales y fecha. O sea, no hay responsable de la corrección. Corrección de una parte del error, de una parte del error. Y como lo decía antes, no podíamos tachar solamente el numerito que estaba errado, sino absolutamente todo lo que tenía que ver con ese número, que en el caso anterior era un código. Entonces se debe corregir todo el elemento, ¿verdad? Relacionado al asunto. Nunca sobreescribir, que ya lo mencionábamos, y el exceso de correcciones. También este es otro detalle. No vayamos a convertir una hoja en un completo desastre lleno de correcciones y en donde termina siendo simplemente imposible entender qué es lo que está bien. Vean que en el primer recuadro, voy a hacerlo un poquito más grande por acá, la parte de arriba dice esto es lo correcto y lo que está abajo es lo que está incorrecto. Vamos a ver por qué. Bien, no sé si ustedes logran alcanzar a ver en la primera parte, que es lo correcto, en la tercera columna hay un error que se trazó entonces una línea simple sobre el error y allí, ¿verdad? En la parte de arriba de la misma cuadrito, llamémoslo así, se coloca entonces las siglas correctas y vean que a la derecha, al final, se ven en buena teoría las iniciales de la persona y la fecha en la que hizo la corrección. ¿Qué es incorrecto? El que está abajo, ¿verdad? También hay un error, se tacha correctamente haciendo una línea simple, se escribe encima las iniciales de la información que tenía que haber estado bien, pero ¿qué pasa aquí? Nadie firmó. No hay forma de saber quién hizo la corrección ni cuándo se hizo. Otros errores. Se corrige solo una parte del error. Vean este caso. Entonces, lo que está en la parte de arriba es lo correcto, lo que está en la parte de abajo es lo incorrecto. Ahora, ¿cuál fue el error? El error fue que se empezó a escribir 03 slash y escribieron una A. Probablemente la persona iba a escribir agosto, ¿verdad? Pero se percata ya cuando había escrito la letra A que no era agosto, sino que era septiembre lo que tenía que escribir. Entonces, no tachó solamente la letra A, sino que tachó todo lo que representaba la fecha. Hace la línea simple encima, escribe a la par la fecha correcta, 03, septiembre, 08, y en la parte de abajo, que es donde tiene espacio para hacer la colocación de la firma, pone las iniciales del inspector y la fecha en que hizo dicha corrección. En la parte de abajo, que está incorrecto, la persona solamente tachó la letra del mes que por error había escrito y arriba escribió aparentemente pues el mes correcto. Además aquí, al igual que el anterior, no se observa ni quién fue el responsable de la corrección ni la fecha en que la hizo. ¿Vamos entendiendo esto, jóvenes? Si alguien tuviera alguna duda, por favor háganmela saber a tiempo, ¿verdad? Otro error sobre el tema de la sobreescritura. No sé si alcanzan a ver. Vean cómo se aprecia que en las primeras columnas parece que las letras se ven como más oscuritas, más gruesitas. Esto es una sobreescritura, o sea, alguien vino, escribió una vez y volvió a pasarle la tinta encima del texto.
Algunas personas podrían decir, bueno, aquí no fue que se corrigió nada, sino que tal vez, qué sé yo, el lapicero pintaba muy suavecito, la tinta estaba muy tenue y alguien, ¿verdad? Queriendo hacer una gracia, vino, consiguió otro lapicero tal vez del mismo color y volvió a repintar. Esto no se puede hacer, vuelvo y repito. Aunque la intención no fue mala, podría prestarse para una interpretación de que alguien aquí quiso tapar algún dato, qué sé yo, escribió un 3 y lo transformó en un 8, ¿verdad? Rellenándole la, la forma o la silueta del 3, ahí hizo un 8. Entonces, para evitar esto, simplemente es prohibido hacer sobreescritura. Lo correcto es tachar simple y hacer pues el proceso que ya mencioné. Vean este otro ejemplo. Exceso de correcciones. Yo ahí les pregunto, ¿se entiende eso? Por favor observen todo el panorama, ¿verdad? Vean que en el cuadro propiamente, en la cuarta columna, hay un texto que está tachado, ¿verdad? Una línea simple y aparentemente le dibujaron un asterisco a la par, porque obviamente ahí mismo no cabía la corrección. Entonces en la parte extrema del cuadro vienen, medio escriben un asterisco por ahí y resulta que hacen la corrección y la corrección está mala, tachan la corrección y vuelven a escribir aparentemente lo correcto, pero si ustedes me lo preguntan a mí, ahí entender qué fue lo que quiso hacer la persona está muy complicado, ¿verdad? Entonces, no debe haber un exceso de correcciones. Lo importante aquí siempre es que la persona esté concentrada en su trabajo, que esté enfocada en lo que está haciendo para que ojalá no se vayan a dar estos excesos de correcciones que muchas veces son por un asunto de desconcentración, por un asunto tal vez de que la persona está desenfocada, o sea que es innecesario caer en esto. ¿Qué sí está permitido? Que antes no lo mencionábamos y probablemente alguno de ustedes lo vio en esos ejemplos de error, que aparecen mucho estas siglas N, ahí parece que dice NIA, pero es N/A. Vamos a ver qué es eso. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un formulario, ¿verdad? Un documento ya ahí que hay que completar, rellenar. Importantísimo, nunca se dejan espacios en blanco. Que mire que había una línea en el formulario que decía observaciones, y como no hay observaciones lo voy a dejar en blanco. No, jamás se dejan espacios en blanco. Cualquier persona ahí malintencionada podría aprovechar que yo no hice ninguna salvedad en ese espacio en blanco y escribe cualquier carajadilla ahí extraña y me compromete a mí. Entonces, ningún espacio en blanco. Lo que corresponde es escribir por lo menos la leyenda no aplica, como se ve en pantalla, o sus iniciales, N/A. Ahora, ¿qué pasa si el formulario pues tiene muchos espacios en blanco? De pronto alguno diga, uy, yo sé lo que llenar cada espacio con esas siglas NA. Voy a tardar un montón. Bueno, podríamos usar alguna de las alternativas que ven en pantalla para no tener que escribir en cada cuadrito, ¿verdad? Que es el NA y colocar una línea transversal o horizontal aduciendo de dónde hasta dónde aplicaría ese NA. Que también está permitido hacer comentarios adicionales en la documentación, ¿verdad? Puede ser que sea necesario hacer alguna aclaración, de pronto tal vez el formulario que estoy utilizando no contempla algo que yo considero muy importante y que debería de quedar ahí escrito en papel, entonces podría ser un comentario o digitar, ¿verdad? Alguna observación, alguna nota, perfectamente, con eso no hay ningún inconveniente. Importantísimo lo que ya vimos, utilizar asteriscos para hacer referencias a comentarios y que cuando existan algunas notas aclaratorias, perdón, cuando existan muchas notas aclaratorias, también es importante enumerarlas,
¿verdad? Qué sé yo, notas, 2 puntos, 1, qué sé yo, el elemento número 2 de este formulario requiere ser revisado. 2. El elemento número 10 de este formulario no se encontró por falta de evidencia. 3, etcétera. O sea, siempre si son más de un comentario o más de una aclaración, la recomendación es enumerémoslas. Y siempre, ¿verdad? Aunque esto se repite una y otra vez, pero es precisamente para que nunca se nos olvide, absolutamente todo lo que se coloque en formularios, en documentos oficiales, en registros oficiales de la empresa, tiene que llevar las iniciales y la fecha de la persona que las realizó. Bien, dudas sobre el manejo de documentos oficiales, correcciones, lo que se permite y lo que no se permite. ¿Dudas? Bueno, segundo subtema para hoy es la excelencia operacional. La excelencia operacional pues va a enfocarse o a considerar varios aspectos, entre ellos la confiabilidad humana, que hace referencia a cero errores, al desarrollo de las competencias, ¿verdad? O las habilidades de las personas. Tiene que ver con la confiabilidad de los equipos. Aquí hace hincapié en el mantenimiento que reciben los equipos y en la mejora del tiempo medio entre fallas. La confiabilidad en el diseño, que tiene que ver con los estándares colocados o aplicados en equipos, y la minimización del tiempo en las reparaciones. Y por último, la confiabilidad de los procesos, que hace referencia a los parámetros operacionales y a la integridad de los procesos operacionales. Pero, ¿qué es la excelencia operacional? Bueno, es una filosofía y es una filosofía de liderazgo, en donde interviene el trabajo en equipo y la resolución de problemas que den como resultado una mejora continua en la organización a través del enfoque en las necesidades del cliente, el empowerment de los empleados y la optimización de los procesos. ¿Verdad? El empowerment es ese empoderamiento que reciben los empleados cuando son escuchados, cuando son validadas sus observaciones o sus recomendaciones. Entonces, la excelencia operacional, repito, tiene que ver con ese líder que va a promover, a desarrollar estrategias en donde haya un trabajo en equipo, en donde se busque la solución de problemas y siempre enfocados en atender las necesidades del cliente y obviamente en que exista una mejora continua en todos los procesos. La excelencia operacional tiene 5 elementos que son claves. La calidad del producto o servicio, que pues tiene que ser capaz, o la empresa más bien tiene que ser capaz de hacer las cosas bien siempre, no es a veces, ni de vez en cuando, ni al azar. No, la empresa que tenga esta filosofía implantada tiene que garantizar el hacer las cosas siempre bien. La rapidez hace referencia a ese tiempo que transcurre entre la petición que el cliente hace acerca de construyame un producto o necesito que me resuelvan esa situación, hasta el momento en que ese producto ya llegó a manos del cliente o la solución ya llegó a manos del cliente. Eso tiene que ver con esa rapidez o tiempo de respuesta que se le otorga a él. La fiabilidad es ese cumplimiento de los plazos acordados de entrega. Cuando usted le dice a un cliente, bueno, yo le voy a entregar su producto en 3 días, el cliente jamás está dispuesto a esperar 5 días, porque si usted le prometió 3, tiene que cumplir con ese tiempo para ganarse la confianza del cliente, y eso es fiabilidad.
La flexibilidad es esa capacidad que tiene la empresa o que debería de tener la empresa para adaptarse de forma rápida a cualquier cambio que el cliente solicite. Ahora, hoy por hoy, una empresa que se dé el lujo de decirle al cliente siempre, no, no, no se puede, no se puede, no se puede, es imposible, es una empresa que obviamente no es flexible, y una empresa que no es flexible, pues no necesariamente va a perdurar mucho, ¿verdad? En el mercado. Hoy por hoy los clientes son cada vez más exigentes. Puede ser que un cliente hace un mes me pidió un producto, hoy me viene a pedir el mismo producto, pero resulta que quiere las cosas distintas. Y el decirle no, no se puede, es algo que definitivamente no se concibe si la empresa, repito, tiene implementada la filosofía de la excelencia operativa. Tiene que haber una flexibilidad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad de una u otra manera es garantizar que queremos satisfacer al cliente. El costo, el último elemento, obviamente es un aspecto muy importante porque es parte de la producción, ¿verdad? Las empresas como tales buscan no solamente atender al cliente, darle lo que necesita, ser flexible, sino atrás de todo este panorama, lograr mejorar esos mecanismos de producción que minimicen los costos. A menor costo, pues mayor posibilidades de aumentar las utilidades, aumentar las ganancias. Cuando se trabaja bien el costo, no solamente la empresa se ve beneficiada, sino que también el cliente se ve beneficiado. En algunos casos los clientes terminan asumiendo los costos de una mala producción, y obviamente eso no es rentable. Así que en la excelencia operativa también hay que desarrollar estrategias o mecanismos que minimicen los costos de producción. Bien, aquí voy a detenerme para explicarles la tarea. Voy a salirme de acá un momentito. Para ver si ahí ustedes están viendo en pantalla el Classroom. En el Classroom ya yo coloqué la tarea. Un segundo. Bien. La tarea va a consistir en que ustedes van a observar un video corto que está aquí adjunto a la misma tarea. Este videito tiene que ver sobre la excelencia operacional. Entonces, ustedes van a responder estas 4 preguntitas que yo les estoy colocando en la tarea, específicamente con la ayuda del video, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuál es el tema central del video? La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre excelencia y excelencia operacional? La tercera es, citar y explicar las características de la excelencia operacional que se mencionan en el video y explicar con sus palabras cuál es la importancia de la excelencia operacional en la industria médica. ¿Verdad? Ustedes van a aterrizar la idea a industria médica. Es una tarea de un 20% de valor, como siempre, y todas las tareas les doy un plazo de una semana pues para resolverla. La pueden hacer en digital, si quieren usar Word o cualquier otra plataforma, ¿verdad? Suben el archivo, o el que quiera hacerlo pues en un cuaderno, en una hojita, con buena letra, por favor, pues nada más le toma foto y sube la foto a tareas. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Ninguna. Ok. Bueno. Y el último subtemita para hoy son las auditorías, ¿verdad? Las auditorías. ¿Qué es una auditoría? Bueno, primero es un proceso. Cuando nosotros escuchamos el término proceso, nos vamos a imaginar que es una serie de pasos, ¿verdad?, que se tienen que cumplir en un orden lógico y específico, y que obviamente se realiza pues con un objetivo, y es detectar, observar, encontrar tanto fallas o
oportunidades de mejora, como inclusive aquellas cosas que se están haciendo muy bien para resaltarlas, para aplaudirlas. Así que, de acuerdo a lo que establece la ISO 19011, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplan los criterios de auditoría. Entonces, la auditoría como tal, vuelvo y repito, es esa verificación, ¿verdad?, ocular, documentada, en donde se va a verificar la condición de un producto, de un proceso específico, de un procedimiento. Yo puedo auditar un procedimiento para ver si está bien, si es completo, si cumple, si no cumple. Y absolutamente todo lo que se realiza en una auditoría se documenta. Todo se documenta. Tiene que haber una evidencia de que se realizó la auditoría, quién participó, qué se hizo, cómo se hizo, en qué momento se realizó, quiénes se involucraron, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene que estar documentado en una auditoría, porque generalmente las auditorías, pues, al final se entrega un informe, ¿verdad?, de todo lo que se encontró, conclusiones, recomendaciones, observaciones. Y muchas personas, ¿verdad?, generalmente pues le tienen miedo a las auditorías. Las auditorías pues sí generan un ambiente de tensión, es normal en las empresas, porque hay que ser sinceros, a nadie le gusta que tal vez de pronto le digan, usted está fallando en esto, o eso no lo está haciendo como debería. Eso asusta muchas veces, pero la auditoría es el único mecanismo, uno de los mecanismos más valiosos para hacer que las empresas hagan bien su trabajo. Una empresa que nunca ha sido auditada es una empresa que es difícil de verificar si está haciendo las cosas bien. Las auditorías no se hacen una vez en la vida, se hacen de forma regular. De hecho, hay programas de auditorías en donde se calendarizan, ¿verdad? Tal vez cada trimestre, cada semestre, anualmente, para reforzar. Entonces, si en una auditoría se encontraron, por decirles algo, 5 fallas, para dentro de, no sé, 3 meses, 6 meses que se vuelve a generar la auditoría, lo que se pretende es que esas 5 fallas encontradas en la primera ya no existan, hayan sido corregidas, hayan sido abordadas y más bien hayan generado una oportunidad de mejora. La ISO 19011 es utilizada específicamente para conocer el proceso correcto de auditoría en sistemas de gestión. Entonces, inclusive hasta en este tema, ¿verdad?, las ISO se involucran. No es que las auditorías ahí tenemos que ver cómo se hace, tenemos que ir a meternos a Google a ver cómo es que se hace una auditoría. No, hay una ISO completa, o sea, una norma ISO completa que genera las pautas, los procedimientos de cómo debe realizarse una auditoría para sistemas de gestión, que es lo que nos interesa a nosotros. Las auditorías, como se mencionó en la primera diapositiva de este particular, tienen estas 5 características. Son sistemáticas, son independientes, son documentadas, tienen que ver con evidencia y con criterios de auditoría. Se dice que son sistemáticas porque es un conjunto de procedimientos o pasos lógicos y organizados. Es independiente porque los auditores, o sea, las personas que realizan la auditoría, deben ser independientes de la actividad que se audita. A ver, y aquí pongo un ejemplo. Como esto es un procedimiento que va a buscar fallas o más bien, veámoslo así, oportunidades de mejora, pues la persona o las personas involucradas en la auditoría tienen que ser sumamente neutrales y objetivas. Yo, por ejemplo, no podría decir, mira, yo que realizo, qué sé yo, todo el proceso de embalaje de una pieza, yo misma voy a auditarme. No, eso no es objetivo, eso no es neutral. Tampoco debería decirle, por decirles algo, a mi jefe, jefe, venga y audíteme.
¿Por qué? Porque el jefe pertenece a la empresa, probablemente por asuntos tal vez de compañerismo, qué sé yo, ¿verdad? Ahí pues no vaya a ser muy objetivo a la hora de determinar fallas o las oportunidades de mejora. Entonces se recomienda siempre que sean personal, preferiblemente externo de la empresa. O sea, hay empresas literalmente que venden los servicios de auditoría para diversas compañías. También puede darse que en la misma empresa exista un departamento de auditoría, que aunque pertenece al negocio, ¿verdad? A la empresa en sí, son personal que generalmente no se relaciona mucho en la parte, digamos, social con el resto de los colaboradores, precisamente con el fin de no generar amistades o algún tipo de confianza que podría poner entredicho, ¿verdad?, la objetividad de sus funciones cuando vayan a realizar una auditoría. Es documentado porque absolutamente todo se resguarda, son evidencias, todo. Se pueden tomar fotografías, se pueden hacer entrevistas, se pueden sacar copias de documentos encontrados, todo se tiene que evidenciar en la auditoría. Las evidencias como tales, como ahí se observa, ahora son de todo tipo. Los criterios de auditoría, aquí generalmente tiene que haber un grupo de políticas, de procedimientos o de requisitos que tengan que usarse como referencia para conocer cuál es el alcance de la auditoría, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que pretendemos alcanzar con esta. ¿Por qué se necesitan las auditorías? Bueno, entre muchas razones podríamos decir que la auditoría funciona como un escáner. Yo prefiero usar el término radiografía, ¿verdad? Eso que me va a dar el detalle de todo lo que está ocurriendo. Permite conocer el desempeño del sistema, proporciona información real sobre la cual pueden basarse las decisiones y elimina ideas preconcebidas e información sesgada. ¿Qué es sesgada? Es aquello que tiene un error. De pronto alguien dice, mira, es que el departamento de producción del turno A, esos son un reguero de vagos. Ajá, ¿y usted por qué dice eso? Y todo el mundo lo dice, o sea, eso es información sesgada. A veces se tiende a repetir o a transmitir información errada como si fuera la verdad absoluta. Y las auditorías, precisamente cuando se dan esas situaciones, vienen a recabar información, evidencia real, no chismes ni cuentos. Entonces, si está esa situación que dicen es que en el turno A son un poco de vagos, bueno, hagamos una auditoría para ver si es cierto. Y resulta que se aplica la auditoría y más bien se verifica que el turno A es sumamente productivo, pues ahí se rompe con esas ideas preconcebidas que están dañando de una u otra manera al negocio. Hay varios tipos de auditoría. Podemos mencionar acá las auditorías internas, que lo que les explicaba antes es un departamento propio del negocio. Por decirles algo, qué sé yo, yo trabajo en Abbott y Abbott tiene su propio departamento que se llama así, auditoría. Entonces tiene colaboradores, empleados, que esporádicamente o de forma recurrente hacen auditorías a los otros departamentos de Abbott para ir verificando que se está cumpliendo o no, si se puede mejorar, si se puede cambiar algo, en fin. Están las auditorías externas, que son esas empresas externas independientes que son contratadas para que vengan, visiten la empresa, realicen auditorías y verifiquen el estado, ¿verdad?, de algún procedimiento, de algún producto, de alguna situación general de la empresa. Ahora, si ustedes me preguntan, pero ¿para qué se contrata una auditoría externa si se tiene una interna? Bueno, aunque se intenta que en los casos donde las empresas tienen su propio departamento de auditoría interna, se intenta que sean objetivos. A veces, ¿verdad?, aunque los auditores internos procuran no relacionarse mucho con el resto de los empleados, de hecho yo les voy a ser sincera, generalmente a estos compañeros
ahí entre pasillos, ¿verdad? Les dicen los sapos o los repugnantes o los prepotentes, porque hay gente que casi no se relaciona con los demás. No es que quieran ser prepotentes o repugnantes, es que por sus labores lo ideal es ser neutral, lo ideal es no tener amistad con nadie, para que cuando hagan sus labores no haya ningún asunto, digamos, de sentimientos de que es mi amigo, que mi compa, que cómo lo voy a echar al agua. Se evita eso precisamente. Ahora, las empresas que tienen su propio departamento de auditoría interna, de alguna forma tienen una herramienta, ¿verdad? Accesible para ir afinando detalles, para ir mejorando situaciones. Pero se puede contratar perfectamente una empresa externa para que verifique y de alguna forma es como auditar el trabajo del departamento de auditoría interna. No sé si me explico, ¿verdad? Tal vez si al departamento de auditoría interna se le va algún detalle, definitivamente y probablemente la empresa que se subcontrate para que haga una auditoría y que viene de afuera, va a ser tal vez de pronto más cuidadosa, no se le van a ir los detalles y obviamente por ahí se van a ir cerrando portillos de errores o situaciones que pueden mejorarse. También existe la auditoría externa, pero esta es la certificadora. Aquí son empresas, ¿verdad? Que aunque realizan funciones muy similares, lo que buscan es verificar, por ejemplo, si ya un proceso que fue previamente auditado y ya está bien afinadito, todo está bien hechito, bien completo, con las auditorías certificadoras se termina de corroborar si, por ejemplo, la empresa está optando por obtener o por certificarse más bien en una ISO 9001, ISO 14001, qué sé yo, pues las auditorías certificadoras vienen a ver si se cumple con todos los requisitos. O sea, por así decirlo, es el último nivel. Si se exige mucho en auditoría interna, si se exige mucho en una auditoría externa regular, la auditoría externa certificadora todavía es más exigente. Algunos requisitos fundamentales para una auditoría efectiva es que obviamente exista el apoyo de la dirección, de los altos mandos de la empresa, que los auditores, por supuesto, sean personas idóneas, entrenadas, ¿verdad? Que haya una independencia total de los auditores. Cuando cae la auditoría, jamás de los jamases puede andar ahí detrás de un auditor, un supervisor, vigilando qué es lo que está haciendo, o de pronto pausándolo, diciendo, no, ahí no puede meterse, no, usted no puede preguntar eso, no, ahí tiene que haber una completa libertad de actuación por parte de los auditores, si es lo que se está buscando verdaderamente es resultados objetivos. Acceso a los documentos, no se le puede negar información a auditor. El acceso a todos los niveles gerenciales, no es que se les va a decir, mira, es que usted no puede ir a ese departamento, pero ¿por qué no? Es que no puede, no. Cuando cae una auditoría, tiene que dárseles total libertad. Y procedimiento de auditoría definido, tampoco van a llegar a batear, a ver qué preguntan, no, eso tiene todo un tiempo de planificación previa, que van a saber dónde van a ir, a quién van a entrevistar, qué se va a ir a buscar, etc. Y para finalizar, un poquito relacionado con lo que ya veíamos, algunos principios de auditoría son la integridad, el debido cuidado profesional, la confidencialidad y la independencia. La integridad es que todos los auditores, por supuesto, tienen que ser personales no solamente capacitados, sino profesionales y muy imparciales. Tienen que ser personas honestas, responsables, ¿verdad? Que estén comprometidas con su trabajo, que nunca sean de los típicos que llegan y le dicen, bueno, ¿cuánto tengo que pagarle para que cierre la boca? ¿Cuánto tengo que pagarle para que este documento usted haga de cuentas que nunca existió? Eso no puede darse. Tiene que haber una integridad absoluta por parte del auditor. El debido cuidado profesional. Cada tarea que desarrolle, un auditor tiene que generar confianza. Nunca, ¿verdad? En ningún nivel de duda de sus capacidades ni de la objetividad con la que está actuando. La confidencialidad del auditor, bueno, es algo esencial. Tiene que ser personas súper discretas. Jamás pueden
publicar detalles ni información, ¿verdad?, de lo que hayan encontrado durante el proceso de auditoría. Los únicos que van a tener acceso a toda la información final de la auditoría son las gerencias. Nada más, no es que el auditor va a llegar y va a hacer un TikTok, como ahora está todo esto de moda, un TikTok y va a decir, bueno, hoy fui a la empresa, qué sé yo, no sé, Abbott, y encontramos estas y estas deficiencias. Jamás, ¿verdad? Eso es ilegal, es prohibido, puede ser demandado inclusive. Tiene que haber una completa confidencialidad y la independencia que ya antes les mencionaba para que sea imparcial. No es que yo tengo una empresa y tengo a mi hermano que es auditor, venga hermano, audíteme a mí, ahí no hay imparcialidad. Tiene que ser completamente independiente, ¿verdad? Y completamente desligada la relación entre un auditor externo y la empresa a la que va a acudir. De hecho, inclusive aquí para cerrar les comento, cuando se contratan empresas de auditoría externa y se crea un programa de auditoría regular, qué sé yo, que se van a hacer auditorías cada 6 meses o cada año, se opta inclusive por enviar equipos de auditores completamente diferentes cada tanto. ¿Verdad? Que si yo en la primera auditoría que yo mandé a Pedro y a Ana a hacer la auditoría, para la segunda auditoría Pedro y Ana ya no van. Mando a Juancito y a Tomás. Precisamente para ir garantizando estos temas de la imparcialidad. Bien, ¿dudas? ¿Algún comentario? No sé si de pronto alguien aquí ha tenido la oportunidad de participar en una auditoría o de ser auditado. Bueno, en mi caso, Ajá, em, he tenido la oportunidad de hacer una auditoría interna. ok. Bueno, nosotros le llamamos walk around, ¿verdad? Que es Ujú. más o menos como revisar ciertas áreas, a ver si se está siguiendo como procedimiento y demás cosas. Ah, excelente, excelente. ¿Y qué le ha parecido la experiencia? Muy bonita, realmente es mucha responsabilidad, porque Ujú. sí, ¿verdad? Con lo que es respecto a las evidencias y lo que es documentar todo, sí se lleva como su trabajillo. Claro, claro que sí, totalmente. Me levantó la mano también Eilis, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, al menos la empresa para la que yo estoy trabajando ahorita, en octubre tuvimos una auditoría externa. Ok. Llegaron 4 auditores Ujú. a diferentes áreas y es una experiencia que genera demasiado susto, nervios y tensión, Claro, claro. porque obviamente uno no sabe qué es lo que van a llegar a preguntar, pero precisamente es el tema que usted está tocando hoy, Ujú, ujú, de corroborar de que todo está de bien, ujú. documentación, al menos a mí en el departamento de calidad, documentación, eh, equipos calibrados y demás. Ujú, ujú, ujú. Y precisamente por eso, como decíamos al puro inicio, ¿verdad? Ningún papelito se vota, porque donde el auditor le surja la más mínima duda, cuestionamiento, ¿verdad? Que mire, que por qué aquí este papel no está, o muéstreme tal documento, o compruébeme que usted hizo, qué sé yo, una revisión tal día. Aquí aparece en la bitácora que usted fue a tal área e hizo tal cosa. Muéstreme el papel de evidencia. Ay, mire que lo boté, mire que es que se me ha olvidado pasar el borrador. No, 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 Dios libre, ¿verdad? O sea, como dicen las dos compañeras, es una tarea interesante, sí, genera definitivamente mucho estrés, mucha tensión. Me parece que de pronto tiene que haber ahí una muy buena comunicación entre los mandos altos y los mandos bajos, tratar de generar esa, a ver, en la medida de lo posible, tranquilidad, siempre decirle al personal, mire, aquí no tapen nada, hablen con la verdad, no pretendan ser lo que no son, porque al final cuando alguien pues actúa rápidamente el auditor va a verificarlo, va a verlo y lo va a notar. Y ahí ya es donde empiezan a volar las cabezas, como dicen popularmente. Pero sí, es necesario para mejorar los procesos. eh, Precisamente para que exista una excelencia operacional, tiene que haber este compromiso por parte de la gerencia. Las auditorías son algo necesario y
como decía en su momento, ¿verdad? Un elemento, digamos, que podríamos utilizar de ejemplo es el tema de una radiografía, ¿eh? Y ustedes y yo en algún momento podemos ir al doctor y el doctor de pronto podrá verle a uno la carilla y decir, bueno, usted parece que usted se ve saludable, pero hagamos una radiografía para ver si de verdad, a como se ve afuera, está por dentro. Y pasa lo mismo con las empresas, ¿verdad? No podemos simplemente decir, ay, todo se ve tan lindo, qué excelente que se ve todo, yo veo que todos los empleados están motivados. No, un momentito, necesitamos excavar, necesitamos ir más profundo y la forma de lograrlo es la auditoría, precisamente con personal neutral, personal que tal vez va a ver eso que los supervisores o que los jefes no lo ven porque se han familiarizado mucho con el proceso y de alguna forma pierden un poquito el enfoque o tal vez dejan de lado algunos detallitos que inclusive hasta se menosprecian, pero podrían ser un detonante, ¿verdad? Para un error, para una falla, para un riesgo y que obviamente deben ser atendidos a tiempo. Bien, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, entonces si estamos claritos con toda la información que vimos hoy, recordarles entonces esa tareita. Es un video corto, muy cortito, ¿verdad? Muy puntual. Así que ahí traten pues de verlo con calma para que puedan responder esas 4 preguntitas. Un súper favor, como la tarea tiene un valor del 20%, cada pregunta pues equivale a un 5%. Así que enumérenme las respuestas, por favor. Así yo voy a ir viendo si merecen un 5% por cada respuesta o no. No me hagan una prosa así continua porque a veces obviamente es un poquillo difícil pues para uno ver si verdaderamente respondieron cada pregunta. Entonces nada más ahí pongan respuesta 1 tal cosa, respuesta 2 la otra, 3 y 4. Y así puedo ir asignando pues el porcentaje a cada respuesta según corresponda. Bien, entonces si estamos claritos con todo, muchachos y muchachas, agradecerles su tiempo, ¿verdad? Y pues desearles una feliz noche. Estaríamos viéndonos de hoy en 8 si Dios lo permite. Y como siempre, cualquier dudita que tengan, al correo electrónico, por favor. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profe, gracias. Con gusto, buenas noches. Buenas noches, gracias. Con gusto, hasta luego.